Queridas y queridos audiolectores, he hablado mucho sobre Albert Camus en este canal, en el canal de audiolecturas. Lo he recorrido como quien vuelve una y otra vez al mismo banco en una plaza donde se puede pensar mejor. He leído su biografía, también la he hecho. He comentado sus ideas, me he detenido a observar sus obras con detenimiento, a veces en voz alta, a veces en silencio. Pero hoy he querido retomar una de las más conocidas, una de esas que no dejan de volver, El extranjero. Esta vez no para leerla, sino para conversar contigo sobre ella, para que, si te animas, te acerques al libro con algo más de contexto y no lo sueltes a los 5 minutos por no entender qué está pasando o por qué todo suena tan frío. Así que bienvenidos a este análisis por Escúchame leer. Te encuentras con un personaje que parece estar dormido, pero no está dormido, que parece vivo, pero no está del todo vivo. Se llama Mersault, y aunque vive en Argel, lo que verdaderamente habita es un estado del alma donde todo parece tener la misma importancia: la muerte de su madre, un cigarro, un paseo por la playa, un crimen sin motivo. Y tú que lo sigues página tras página, no puedes evitar preguntarte si en realidad lo entiendes o si estás frente a alguien completamente ajeno a ti. ¿Qué novela más desconcertante? Desde el inicio, Camus te lanza una línea seca: hoy ha muerto mamá. Y esa frase que muchos citan sin saber lo que implica ya marca la pauta. No hay adornos, no hay emociones derramadas, no hay lágrimas ni suspiros, solo hechos casi burocráticamente narrados. A ti te toca meterte en esta mente que no juzga ni se explica, y eso cuesta, porque estamos acostumbrados a que los personajes se justifiquen, se defiendan o al menos muestren algún tipo de reacción ante lo que viven. Pero Mersault no juega ese juego. Él es lo que es, sin más. Trabaja, come, duerme, se baña en el mar. La vida cotidiana se desliza como si no pesara. Y sin embargo, cada gesto, cada elección deja en evidencia un mundo que lo observa con ojos acusadores. ¡Qué tensión más incómoda! Porque tú sabes que algo va a pasar, pero no sabes cuándo, ni cómo, ni por qué. La estructura de la novela es simple, 2 partes claramente divididas. En la primera ves a Mersault en su vida cotidiana, en su mundo aparentemente tranquilo, sin grandes ambiciones ni sufrimientos visibles. En la segunda lo ves enfrentando un juicio por asesinato, pero ese juicio no parece ser por el crimen en sí, sino por su manera de estar en el mundo, por no haber llorado en el funeral de su madre. Increíble, pero cierto. Lo fascinante es que el asesinato parece un accidente, una consecuencia del sol, del calor, del sudor, de una serie de circunstancias físicas más que de una intención, y eso te hace tambalear, porque te obliga a repensar el concepto de culpa, de intención, de moralidad. ¿Puede alguien ser condenado por no sentir lo que se espera que se sienta? Camus construye la novela con un lenguaje directo, sin adornos, frases cortas, observaciones concretas, todo descrito con una especie de frialdad clínica que desespera y al mismo tiempo te atrapa. No hay trampas estilísticas, no hay barroquismo. Es casi como leer un parte policial o el diario de alguien que simplemente constata los hechos. Y sin embargo, ¿cuánto dice? Los personajes secundarios giran alrededor de Mersault, como si fueran satélites de un planeta que no los atrae del todo. Está Mary, su novia, que parece no molestarse por su desapego emocional. Está Raymond, el vecino problemático, con quien Mersault se involucra casi sin querer. Están los jueces, los abogados, los testigos, que buscan una lógica donde no hay más que presencia muda. Todo está puesto para que tú también te sientas extranjero frente a Mersault. El contexto social de la novela es importante. Argel, bajo dominio francés, no es solo un escenario, es una tensión latente. Mersault mata a un árabe, pero ese detalle es tratado casi con indiferencia. No se menciona el nombre del muerto, no se profundiza en su historia, y eso, que puede leerse como una crítica al colonialismo y a la deshumanización del otro, está presente sin necesidad de subrayarse.
Camus era un maestro para eso. El corazón de la novela late en su propuesta existencial. La vida no tiene sentido más allá del que tú le des. Mersault no se aferra a ninguna ilusión, no cree en Dios, no busca consuelo, no se defiende, acepta lo absurdo de la existencia y lo encara sin adornos. Y tú, lector o lectora, te ves desafiado por esa postura radical. Porque, ¿cómo vivir sabiendo que todo termina en la nada? Pero no te dejes engañar. Esta no es una novela sin emoción, es una novela que desafía nuestras formas habituales de sentir. No te conmueve por lo que pasa, sino por lo que no pasa. No te agarra por lo que se dice, sino por lo que se calla. Esa es su fuerza. Hay escenas que se quedan contigo mucho tiempo. El momento del crimen, con el sol como protagonista, más que el propio Mersault. El juicio, donde lo juzgan por no haber llorado. La conversación con el capellán, donde Mersault rechaza toda forma de consuelo trascendente. Todo eso te golpea, no con dramatismo, sino con una especie de desolación serena. Y es ahí donde el libro te atrapa. Sigues caminando con Mersault hasta el final, y en ese recorrido te das cuenta de que su verdadera condena no es la pena de muerte, sino la mirada de los otros, la imposición de un sentido que él no comparte. En esa soledad radical, en ese vacío que otros llenan con moral y él no, está el núcleo de su extranjería. Es impresionante lo que logra Camus con tan pocas páginas. El lenguaje, como te decía, es seco, casi lacónico, pero eso no significa que sea simple. Detrás de cada frase hay una carga filosófica tremenda. Camus no te da respuestas, pero te obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Vale más la sinceridad que la hipocresía social? ¿Es culpable quien no siente lo que se espera? ¿Hay redención sin fe? Tantas interrogantes. Una de las críticas más recurrentes a El extranjero es precisamente su aparente frialdad. Hay quienes dicen que Mersault es un personaje plano, que no evoluciona, pero eso es no entender la propuesta de Camus. Mersault no es un antihéroe en el sentido tradicional. Es un espejo deformante de la sociedad. No cambia porque no hay nada que cambiar. Él ya es lo que es, sin adornos, y eso incomoda. Lo que hace única esta novela es su negativa a dar sentido. En un mundo que insiste en explicarlo todo, Camus te lanza una historia sin moraleja clara, sin final edificante, sin consuelo. Mersault encuentra paz solo cuando acepta el absurdo y lo abraza. Y tú, si te animas a seguirlo, tal vez también encuentres algo ahí, pero no es fácil. Leer El extranjero no es una experiencia emocional en el sentido clásico, sino una confrontación. Te obliga a mirar tus propias expectativas, tus juicios, tus esquemas. Esperas que alguien sufra por la muerte de su madre. ¿Esperas que un criminal se arrepienta? ¿Esperas que un condenado busque redención? Entonces este libro te decepcionará o te abrirá los ojos. Camus plantea aquí lo que luego desarrollará como su filosofía del absurdo, el conflicto entre el deseo humano de sentido y el silencio del universo. Y Mersault es su vehículo, un hombre que no finge, que no dramatiza, que simplemente es. En ese ser, sin más, está su lucidez y su condena. ¡Qué tremendo todo esto! Si decides leer esta novela, no lo hagas buscando emociones fuertes ni giros argumentales. No hay misterio, no hay clímax, no hay catarsis. Lo que hay es una especie de espejo oscuro donde puedes ver reflejado lo que la sociedad espera de ti y lo que tú eres sin esas expectativas. Eso sí que duele. Hay un momento final en el libro donde Mersault, ya resignado a su destino, contempla la noche y acepta la idea de la muerte como parte natural del existir. No hay miedo, no hay súplica, hay una calma lúcida y es en ese instante donde se revela el sentido de todo. No hay sentido y eso está bien. ¡Qué brutal, qué honesto! Camus no está diciendo que la vida no vale nada, está diciendo que la vida vale lo que tú le das. Mersault no juega con ilusiones y eso lo hace paradójicamente más humano. Su frialdad es un tipo de sinceridad brutal que nos interpela. No puedes salir indemne después de leer esta novela y por eso se sigue leyendo,
porque más allá de modas o géneros, el extranjero sigue tocando algo muy profundo: la necesidad de sentido, el miedo al vacío, la presión de encajar. En un mundo donde todos corremos por ser alguien, Mersault se queda quieto y con eso lo dice todo. Escúchame leer lo vuelve a dejar sobre la mesa para ti. No hay personajes como Mersault en la literatura. Y si los hay, todos le deben algo. Su aparente apatía es en realidad una forma distinta de estar vivo. Una vida sin máscaras, sin hipocresías, sin autoengaños. Es duro, pero también es una forma de libertad, una libertad peligrosa. Así que si me preguntas por qué leer esta novela, te diré que para incomodarte, para salir de la zona de confort, para enfrentarte a alguien que no te va a dar lo que esperas. Y en esa incomodidad tal vez descubras algo que te pertenece. Esa es la magia de los buenos libros. Gracias por acompañarme en este recorrido por El extranjero de Albert Camus. Si ya lo leíste, te invito a volver a él con nuevos ojos, y si no, ojalá este análisis te anime a hacerlo. Aquí en Escúchame leer seguimos abriendo libros como quien abre puertas hacia mundos incómodos pero necesarios. Nos seguimos escuchando.